Clase práctica número 6, cuarto parcial. En esta diapositiva se ve el aparato urinario del hombre. Aquí vamos a señalar el riñón, ¿verdad? Con su polo superior, su polo inferior, y del hilio renal sale una estructura que se llama la pelvis renal, que luego se convierte en el uréter. Drena su contenido en orina en la vejiga, cuyo músculo se llama el músculo detrusor. Y esa vejiga, al contraerse, expulsa la orina por medio de la uretra, ¿verdad? Que primero atraviesa la próstata y después llega a la porción esponjosa del pene y puede emitir la orina hacia el exterior. También en esta imagen podemos ver el testículo, que es el que produce espermatozoides. Podemos ver el epidídimo, que almacena los espermatozoides, y podemos ver el conducto deferente, que va a terminar en la próstata. Pero ahí en la próstata el semen recibe secreciones de la vesícula seminal, recibe secreciones prostáticas previas a que haya una emisión de semen a través del cuerpo esponjoso, ¿verdad? Después de un orgasmo sexual. Acá podemos ver un corte sagital de lo que es la pelvis masculina, y podemos ver en primera instancia la sínfisis púbica, que es el hueso que está enfrente de lo que es la pelvis, y podemos ver el hueso sacro, que está en la porción posterior. Aquí se ven estructuras del intestino grueso que luego se convierten en el recto y pasan al ano. Aquí este es intestino delgado, ¿verdad? Esta es la vejiga, y el músculo de la vejiga se llama el músculo detrusor de la vejiga. Abajo de la vejiga tenemos la próstata, y de la vejiga sale la uretra, que va por la porción esponjosa del pene, llega a la fosa navicular del pene y emite su orina. Este es el cuerpo cavernoso del pene, que se llena de sangre a presión para que haya una erección, y este es el glande. Ese glande está cubierto por una estructura que se llama el prepucio. Ahora bien, esta es la bolsa escrotal, o sea, el escroto, que contiene los testículos que producen espermatozoides, y este es el epidídimo, que almacena esos espermatozoides. El espacio que hay entre la bolsa escrotal y el ano se llama el periné. En esta diapositiva, siempre con un corte sagital, vamos a ver estructuras del aparato genital femenino a nivel de la pelvis. Siempre este es la sínfisis púbica, ¿verdad? Que se unen los dos huesos púbicos de la pelvis. Siempre este es el hueso sacro, que termina en el coxis, otro hueso. Este es el monte de Venus, que es donde está el vello púbico en la mujer. Ahora, atrás de la sínfisis púbica vamos a tener la vejiga, siempre con el grosor de su músculo detrusor de la vejiga. Después, esta es la uretra, que hace su emisión de orina, ¿verdad? Y este es el labio menor, y los de por fuera son los labios mayores. Esta es la vagina. Este es el cuello uterino al final de la vagina, y este es el útero. El útero se encuentra en anteroflexión, o sea, acostado encima de la vejiga. Y el útero tiene sus capas clásicas: el endometrio, el miometrio, o sea, el músculo, y el perimetrio, o sea, la parte externa del útero. Este es el tabique uretrovaginal, o sea, entre la uretra y la vagina, tabique o pared uretrovaginal. Este es el tabique rectovaginal, o sea, entre el recto, que es la última parte del intestino delgado, aquí es el colon sigmoides, aquí es el recto, y termina en el ano. En el ano vamos a tener un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. El espacio que hay entre el ano y la entrada de la vagina se llama el periné,
en una mujer. Ahora bien, esto es la trompa de falopio, que termina en unas fimbrias y están atrapando, por decirlo así, o cubriendo el ovario. Entonces, este es un corte sagital de las estructuras femeninas, sexuales o genitales. Aquí hay un corte coronal, ¿verdad? De lo que es el pene, y se muestra la vejiga con su músculo detrusor. Hay una estructura donde drenan los dos uréteres, que se llama el trígono vesical. Tiene una forma triangular. Y ese trígono vesical drena su contenido de orina a un espacio que está entre lo que es la próstata. Esta es la próstata. Después de eso sigue avanzando, pero ya es la uretra. Y pasa por las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que emiten líquido preseminal, o sea, pre-eyaculación. Después cae en un conducto que es la uretra membranosa, o sea, la porción membranosa del pene. Estos dos son los cuerpos cavernosos del pene, que se llenan de sangre a presión para producir un alargamiento y erección del pene. Termina ese conducto de la uretra membranosa en el glande, ¿verdad? O la cabeza, glande. Y ese glande está cubierta por piel que se conoce con el nombre de prepucio. Esta es una visión posterior de la vejiga, en el cual pues se puede ver el músculo detrusor de la vejiga, se ven los dos uréteres, ¿verdad?, que vienen desde los riñones, se ve el conducto deferente, se ve la vesícula seminal. Hay un engrosamiento del conducto deferente antes de entrar a la vesícula seminal que se conoce como la ampolla del conducto deferente. Y ese conducto deferente trae los espermatozoides, ¿verdad? Y estos reciben secreción de la vesícula seminal y secreción prostática, previo a una eyaculación, porque el semen que se emite tiene una consistencia lechosa, o sea, una consistencia básica, de pH básico, que cubre los espermatozoides para frenar la acidez extrema que presenta la vagina, porque los espermatozoides tienen que vencer las barreras mecánicas de la vagina y tienen que vencer el pH ácido de la vagina previo a que haya que un espermatozoide entre adentro de un óvulo. Nuevamente una diapositiva de la vejiga con un corte coronal, y aquí se puede ver el músculo detrusor, ¿verdad? Se puede ver el trígono vesical con los orificios de los uréteres, y se puede ver aquí la úvula de la vejiga, y esta es la próstata y los orificios prostáticos para dar secreción prostática cuando viene la emisión de semen. Un corte sagital específico de lo que es el músculo detrusor de la vejiga, la próstata, y este es el diafragma pélvico. Aquí están las glándulas bulbouretrales o de Cooper, esta es la sínfisis púbica y este es el cuerpo esponjoso del pene que ya viene con la uretra. Nuevamente un corte sagital mostrando lo que es la vejiga, el sínfisis púbica, próstata, el recto, el sigmoides, y se ven las estructuras del pene, ¿verdad? Y se ve la bolsa escrotal, recordando que entre la bolsa escrotal y el ano, ese espacio se llama periné. Acá pues están señalando una inyección endoscópica, ¿verdad? De lo que un líquido adentro de la vejiga urinaria, como para hacer un estudio radiológico o para drenar el contenido de la orina, porque cuando hay una hipertrofia prostática se cierra lo que es la uretra y el paciente no puede miccionar,
Entonces hay que sacar la orina del globo vesical a través de una aguja. Este es un corte sagital del pene, ¿verdad? Perdón, coronal del pene, mostrando las estructuras, la vejiga, el trígono vesical, la próstata, las glándulas bulbouretrales o de Cooper. De ahí viene el cuerpo esponjoso del pene, ¿verdad? Con su uretra, ¿ya? Y estos son los cuerpos cavernosos que se tienen que llenar de sangre a presión para que haya elongamiento del pene y una erección, y terminan en lo que es el glande. Esta estructura que se ensancha aquí se conoce como la fosa navicular, y lo que cubre el glande se llama prepucio. Aquí ya se ve por una visión posterior, ¿verdad? La vejiga, ¿verdad? Se ve la vesícula seminal, se ve la ampolla de los conductos deferentes, se ve la próstata, se ve el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos del pene, y se ve el glande del pene. Aquí un corte, hicieron un corte en el prepucio, ¿verdad? Y se ve el frenillo prepucial que está en la parte inferior del glande, ¿verdad? Y se ve la fascia profunda del pene y la fascia superficial de ese pene. Aquí podemos ver las estructuras que componen el cordón espermático. El testículo produce espermatozoides. El epidídimo los almacena. Pero las cubiertas que tiene ese testículo, en primer lugar, tiene una túnica vaginal. Y esa túnica vaginal tiene una capa visceral y una capa parietal. También va a presentar una fascia espermática interna. Y va a presentar un músculo que se conoce con el nombre de cremaster. El cremaster es este músculo alargado que está aquí, que sirve para elevar los testículos cuando hace frío, buscando el calor del cuerpo, o para descender los testículos cuando hace calor, para alejar los testículos del cuerpo porque hace mucho calor. Ahora bien, esto que está aquí es la bolsa escrotal, y en esa bolsa escrotal está un músculo que se llama el dartos, y ese dartos sirve para el movimiento intrínseco de los testículos. Hay un septum o tabique dentro de la bolsa escrotal que divide lo que es el testículo derecho con el izquierdo. Ahora bien, llegando la sangre a ese testículo, ¿verdad? Una estructura que lleva sangre de ese testículo es la arteria testicular, que es rama de la aorta abdominal. Y quien lleva la sangre venosa de regreso hacia la vena cava inferior es la red venosa que se conoce como el plexo venoso pampiniforme. Y de ese testículo sale el conducto deferente. Entonces, contenido de estructuras y vasos ahí sería la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme y el conducto deferente, más una rama testicular nerviosa, ¿verdad?, que entra al testículo para dar inervación. Y ese sería el contenido de lo que es el cordón espermático. Todo ello contenido dentro de la bolsa escrotal. Este es un corte coronal del pene, donde se ven los dos cuerpos cavernosos, se ve el cuerpo esponjoso por donde viene la uretra, y este que está aquí es el ligamento suspensorio del pene, porque cuando el pene entra en erección, ¿verdad? El pene tiene una tendencia de ir hacia arriba, no hacia enfrente, y eso lo hace el ligamento suspensorio del pene. Aquí hay una disección del testículo, del contenido de la bolsa del testículo. Este es el testículo, este es el epidídimo, ¿verdad?, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. De ahí viene el conducto deferente que sale, ¿verdad? Este es el polo superior del testículo, el polo inferior del testículo, y tiene las diferentes capas que conforman ese testículo. Y este es el músculo cremaster, que sirve para elevar el testículo cuando éste necesita más temperatura, en caso de frío, o descender el testículo cuando requiere menos temperatura, en caso cuando hace mucho calor. Músculo cremaster.
Acá podemos ver que el testículo, ¿verdad?, tiene lobulillos testiculares y tiene tabiques testiculares, ¿verdad? Y esta es la túnica albuginia de alba, de blanco, porque el testículo, viéndolo macroscópicamente, es de color blanco. Después vienen los conductíos eferentes, del testículo y caen en lo que es el epidídimo. Esta es la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo y a continuación viene el conducto deferente. Recordándole que el testículo produce los espermatozoides, los alimenta, los produce, los hace crecer y ya maduros pasan al epidídimo que los almacena. Ahora bien, aquí está la arteria testicular y hay una red venosa que se llama el plexo venoso pampiniforme. El plexo venoso pampiniforme, la arteria testicular y el conducto deferente forman parte de lo que es el cordón espermático, con el músculo cremaster. Aquí se ve un corte de los lobulillos testiculares, los tabiques testiculares y la túnica albuginia. Siempre la cabeza del epidídimo y de ahí vendría lo que es el cordón espermático. Un corte sagital de ese testículo, ¿verdad? Mostrando pues las partes del testículo, el epidídimo, las estructuras vasculares que son la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme y el conducto deferente y las ramas de lo que se conoce como el músculo cremaster, ¿verdad? Y por fuera sería el músculo dartos, que es lo que le da la movilidad al testículo.